Mi nombre es Omar Yerif, y he sido parte de una pandilla londinense. Y así es como operan los criminales. Estuve involucrado en pandillas desde el año 2005 hasta el 2011. Y aunque he estado muy cerca de perder la vida, realmente estoy muy agradecido de estar vivo. Quiero decir, me han amenazado con cuchillos en el cuello y en el estómago. Me han apuñalado 2 veces en la pierna derecha y hasta me han apuntado con armas. Formar parte de una pandilla es como tener un empleo, me explico. Quiero decir, están los novatos, los superiores, y luego los jefes. Comencé a involucrarme en una pandilla a los 13 años, mientras vendía caramelos en la escuela. Cuando un día se me acercó una persona y me dijo, ¿te gustaría ganar más dinero? Al principio, estaba asustado porque sabía a lo que se refería esa persona. Pero cuando mencionó cosas, como por ejemplo, que podría ser el hombre de la casa y ayudar a mis padres, me convenció. Lo que pasa es que cuando vives en una vivienda municipal, la vida no es fácil. Y por ende, cuando te dicen ese tipo de cosas, te hacen pensar que realmente es posible. Cuando te unes a una pandilla siendo joven, te tratan como un novato, que hace todo lo que le pidan. Yo entré siendo joven, y por eso, me pedían que guarde o entregue ciertas cosas, y tenía que estar todo el tiempo disponible para lo que necesiten. Todo el tiempo te están dando órdenes que debes cumplir. Ser novato implica decir que sí a todo. Apenas te unes a una pandilla, admiras a tus superiores. Quiero decir, son tu ejemplo a seguir. Ellos son los que tienen dinero, ya sabes. Usan cinturones Gucci, dientes de oro, relojes Rolex, y manejan autos caros. Y no siempre son los que están a cargo de todo, a veces solo son los intermediarios entre los jefes y los novatos. Estas personas se encargan de controlar lo que entra y sale de una zona, quién vende qué en ciertas calles, y también administran y reparten el dinero. Estas personas, que pueden ser hombres o mujeres, tienen conexión con los jefes. Una pandilla tiene una cadena de mando, en la cual estas personas también están a cargo de buscar gente que quiera unirse a la pandilla. Son las que se encargan de llamar a los superiores si las cosas se ponen feas, es decir, si golpean, secuestran o amenazan a alguien. Sin embargo, por experiencia propia, los que están por encima de los novatos también se comunican con sus superiores, ya que no tienen conexión con los jefes. Y he visto que los que tienen más poder que estas personas, es decir, sus superiores, no se parecen en nada a los novatos. Puedo imaginar a qué se dedican, y están muy insertados en la sociedad. Y eso fue lo que me abrió los ojos, porque yo pensaba que solo los chicos como yo, jóvenes y negros viviendo en Londres, hacían este tipo de cosas. Pero la realidad era que solo obedecíamos sus órdenes. Incluso nuestros superiores, a quienes admirábamos, obedecían órdenes de alguien con más jerarquía. Los jefes de la pandilla en la que yo estaba, por lo que entendí, era una pareja que se dedicaba a los bienes raíces en el Reino Unido. Y a pesar de que no estaban involucrados en el trabajo sucio, es decir, solo se encargaban de dar órdenes, mucho del dinero que manejaban en su negocio provenía del dinero que nosotros, los novatos como yo, conseguíamos. Da miedo pensar que, bueno, cuando uno va al banco, habla con un abogado, o con alguien que sabe de negocios. Quiero decir, puede que esas personas sean jefes de pandillas, o anden en algo ilegal, y digo esto porque he visto personas de este estilo involucradas en bandas callejeras. Lo he comprobado con mis propios ojos. Las pandillas de Londres hacen dinero al hacer cosas como, por ejemplo, secuestros, o de situaciones en las que alguien manda a matar a otra persona. Sin embargo, las pandillas ganan más dinero, en mi opinión, vendiendo drogas. Las pandillas, por lo general, tienen casas, que son conocidas entre ellas como fumaderos, y muchas de estas casas están abandonadas. Este tipo de casas son utilizadas para que las pandillas vendan drogas y guarden armas. Y a veces, algunos de los miembros de las pandillas viven allí para cuidar el lugar. Estas casas se obtienen de diferentes maneras, algunas son de algunos ocupas, o bien, pertenecen a algún miembro de la pandilla. Son lugares seguros para la banda. Si hay un problema, llamas a tu gente para avisar que vayan a un fumadero y sabes que estarán a salvo, porque las direcciones de estas casas no las pasas por teléfono, ni las envías por mensaje. Siempre las dices en persona para que no haya rastros, ya que si están en una zona donde la pandilla suele estar, la policía atará cabos y las encontrará. Las guerras entre pandillas pueden comenzar por algún problema pequeño o alguno importante. Por ejemplo, podría desatarse una guerra si alguien es apuñalado en un club o en una fiesta. Y ahí es cuando una pandilla quiere enviar un mensaje a la otra y demostrarle quién manda. Se reúnen todos los miembros de la pandilla, y ya no es solo una persona contra otra, sino que es una pandilla contra la otra, un distrito contra el otro, es decir, se genera una guerra de entre 50 y 100 personas.
En un momento estábamos en guerra con pandillas de otros distritos postales, es decir, mi distrito NW1 contra NW5. Este tipo de guerras empezaron debido a que la gente es muy codiciosa. Cada pandilla quiere tener más poder, importancia, y también hacerse notar y rebelarse. Estas guerras se las conocen como guerras interestatales. Y comenzaron incluso en los años 60 o 70, cuando se empezó a dividir a la ciudad en distritos. Y es una forma de proteger y marcar territorio. Ahora bien, también existen las guerras entre diferentes cuadras, que incluso pertenecen al mismo distrito postal. Hay mucha rivalidad entre las pandillas porque cada una quiere demostrar quién manda. Por lo tanto, las guerras entre ellas pueden ser entre diferentes zonas, distritos o cuadras, la cual genera más rivalidad todavía. Hace algunos años, las pandillas se peleaban entre ellas por problemas importantes. Pero por ejemplo, hace poco, mientras trabajaba como mentor de unos 10 estudiantes, uno de ellos le dijo a otro algo ofensivo sobre su madre. Y como se siguieron peleando fuera de la escuela, alguien filmó la situación y subió el video a las redes sociales, en el cual uno de ellos apuñala al otro. En ese video había alrededor de 60 personas peleando entre sí, y hasta tenían armas y machetes. Y uno se pregunta, ¿por qué se peleaban? Y la respuesta es que no tenían ningún motivo. Quiero decir, ese tipo de peleas no están relacionadas con las drogas, ni amenazas. Se tratan solamente de dos chicos que no pueden mantener una conversación y por eso eligen armar peleas, en las que generalmente alguno termina muriendo. A pesar de que conseguir armas es muy sencillo, los cuchillos son el mayor problema. Esto se debe a que hay más muertes causadas por cuchillos que por disparos, y puede ser porque las leyes en torno a la portación de cuchillos no están tan reguladas. Quiero decir, se dice que si portas un cuchillo, vas a la cárcel. Pero sé de personas que solo recibían advertencias. Y hoy en día, por lo que se ve en las calles, son los jóvenes los que se apuñalan entre sí. Los superiores no se meten en esas cosas. Estos jóvenes consiguen armas porque se las roban a alguien, o las sacan de algún fumadero. Y si algún menor de edad quiere conseguir un cuchillo, solo tiene que entrar en Amazon y comprar uno. Luego te lo envían a tu casa al día siguiente y listo. Es más, sé que hasta hay cuentas en Snapchat que venden armas. Por ejemplo, hay gente que publica que tiene 5 machetes y navajas con rodilleras, y el que quiere puede comprar. Y he visto que venden hasta hachas con cadenas. ¿Por qué tienen permitido vender armas? ¿Por qué no piden ninguna identificación? Quiero decir, en los anuncios generalmente dicen que debe ser mayor de 18 años para comprar un arma, pero eso nunca ha impedido que un menor compre una. Y los vendedores no saben que al venderle un arma a un menor, de alguna manera u otra, ayudan a que esa persona mate a alguien. Es decir, ellos también son parte de ese ciclo. En el Reino Unido, hay una ley que regula la portación de cuchillos que dice que deben ser de cierto tamaño. Las cuchillas deben medir menos de 7 centímetros y tienen que ser plegables. Y por supuesto que no debes portarlos por las razones equivocadas. Por ejemplo, la policía una vez me frenó en la calle y yo tenía una navaja plegable. Pero como no estaba causando problemas, no me detuvo. Y uno de los policías me dijo que si me hubiese encontrado causando problemas, me habría arrestado. Eso hizo que me dé cuenta de que en realidad no tienen una manera correcta de regular la portación de cuchillos. Digo esto porque conocí a muchos chicos que portaban cuchillos más grandes, que no están permitidos, mientras caminaban por las calles de la ciudad. Y nunca he oído que alguien vaya a la cárcel por portar uno. Yo crecí en Marylebone, que se puede considerar como una zona residencial, ya que puedes encontrar mansiones, departamentos y autos muy lujosos. Pero yo no vivía en esa parte de Marylebone ya que mi casa estaba en la zona no residencial. Donde yo me encontraba había viviendas municipales y bloques de pisos. Nos criamos creyendo que no éramos lo suficientemente buenos para tener una vida digna. Cuando tienes pocas posibilidades, y eres joven, piensas que unirte a una pandilla te dará una mejor calidad de vida. Y además, piensas que tendrás sentido de pertenencia, ya que una pandilla es como tu segunda familia. Otro punto a tener en cuenta es que los jóvenes de clase baja van a escuelas públicas, y allí es donde todo comienza. Quiero decir, yo no me acerqué a los miembros de una pandilla y les pregunté si podía unirme para ganar dinero. Cuando terminé la escuela intenté tomar el camino correcto. Apliqué a unos 50 puestos de trabajo y fui a entrevistas, pero nadie me dio una oportunidad. Básicamente como no te dan la oportunidad de ganar dinero trabajando. Es la sociedad misma la que te incita a tener que ganarlo de otra manera, ¿me explico? Lo primero que hacen apenas te unes a una pandilla es darte la bienvenida y hacerte sentir parte de la familia. Y luego, intentan mimarte de alguna manera, por ejemplo, te dan dinero si necesitas. O si saben que tienes hambre, te dan algo de comida. Sin embargo, después te ponen a prueba de alguna manera. Pueden pedirte que les guardes algo.
o que estés en algún lugar a cierta hora. Y por lo general, hacen que alguien te robe a propósito, para tenderte a una trampa y ver cuánta información das, ya que eso les demostrará si eres confiable o no. Las pandillas tienen una manera un poco extraña de demostrarte cariño y hacer que confíes en ellos. Pero en realidad, siempre vas a ser uno más del montón. Formar una pandilla es básicamente como armar un equipo de fútbol, ya que se compone de personas con diferentes fortalezas. Por ejemplo, uno puede correr rápido, otro manejar bien, uno puede saber pelear o apuñalar, y otro robar. Es decir, buscan reclutar gente con ciertas cualidades. Las pandillas buscan incorporar gente leal, y a su vez, quieren hacerse cada vez más fuertes. Buscan gente que pueda potenciarlas. Los novatos que se unen a una pandilla son reclutados dependiendo de las zonas geográficas. Quiero decir, los reclutan en las calles de diferentes distritos porque, en mi opinión, necesitan conseguir muchos jóvenes que realicen trabajos sucios, distribuyan y organicen ciertas cosas. En el Reino Unido existe algo llamado límite territorial, y gracias a esto, muchas pandillas del centro de la ciudad se expandieron. Quiero decir, las pandillas ya han tomado control de casi toda la ciudad, pero siempre quieren más. Por eso, buscan ir a pueblos, ciudades pequeñas o áreas rurales, y por lo general, son los novatos los que van a estos lugares. Es muy común que los superiores de los jóvenes les ordenen ir a los pueblos más pequeños para realizar algunos trabajos. Y es más, normalmente siempre hay alguien esperándolos allí que podría conocer una ciudad aún más pequeña. Los miembros de la pandilla les compran los boletos para el tren, y hasta les dan plata para que se compren comida y cosas así. Les indican que se pongan ropa casual como la que usan siempre, y les darán una mochila indicándoles que no la abran, les dirán que vayan a una cierta dirección, que esperen en algún lugar, o que llamen a cierto número. El objetivo de mandar a un novato es lograr que la policía no lo registre. En mi opinión, creo que el Reino Unido tiene mucha influencia de los Estados Unidos de América. Sin embargo, siento que hay una cierta rivalidad entre los dos países. Por ejemplo, la rivalidad entre los Bloods y los Crips que se originó en los Estados Unidos también sucedió más tarde en el Reino Unido. Y durante ese periodo, cada uno usaba un pañuelo de determinado color que representaba la pandilla a la que pertenecías. En ese momento, los videos musicales comenzaron a ser más explícitos y violentos. Y como consecuencia, comenzó a haber más asesinatos y armas en la calle. En Estados Unidos, había algunas pandillas populares llamadas BMF, ED y Latin Kings, que han operado por más de 30 años. Y en el Reino Unido las pandillas están más divididas. Quiero decir, puede haber distintas pandillas dentro de una misma zona, y hasta dentro de una misma cuadra. Eso es lo que yo noté cuando estuve involucrado en una, y estoy seguro de que ahora es aún peor. Y pienso que eso se debe a que las operaciones son más grandes, es decir, son más difíciles de corromper, y eso hace que las pandillas crezcan cada vez más. Estas se volvieron más violentas debido a las redes sociales. Una vez, entrevisté a un joven que estaba preso, y me comentó que la razón por la que había asesinado a ciertas personas era por las canciones que había escuchado. Y me comentó que quiso recrear lo que éstas decían. Yo trabajo con jóvenes porque son los más vulnerables y todavía no son capaces de tomar sus propias decisiones. Estoy seguro de que va a haber daños colaterales debido a las canciones de trap que se escuchan hoy en día. Porque cuando las escuchas, claramente te das cuenta que lo que están transmitiendo es aterrador. La realidad es que muchos jóvenes las escuchan, y por ende, crecen con esos mensajes. Quiero decir, un joven es influenciado por este tipo de canciones, porque el cantante es su ídolo y su modelo a seguir. Y por ende, piensa que si hace lo que escucha, tendrá el mismo éxito que el cantante. Disciplinar a tus hijos es muy importante, para que sepan en qué se meten realmente si se unen a una pandilla. Creo que la manera en que la policía registra a los miembros de las pandillas no es efectiva. Recuerdo que cuando era chico me daba vergüenza que me parara en la calle y me registrara delante de mi madre, porque luego en casa lloraba y se preguntaba por qué la policía pensaba que su hijo era un delincuente. Y no me gustaba verla triste. Que la policía detenga y registre a cada persona que le parezca sospechosa es un procedimiento ineficaz, porque no todos los que se ven de cierta manera pertenecen a una pandilla. En mi opinión, la manera en la cual la policía detiene a alguien para ver si está portando un arma debería cambiar, porque si encuentra a un joven que tiene un arma blanca cuya cuchilla mide menos de 7 centímetros y es plegable, se la quitan y no lo arrestan. Y al día siguiente, ese mismo joven conseguirá otro cuchillo igual al que le quitaron. Por ende, creo que en vez de fomentar más violencia, la policía debería visitar las escuelas. Y siempre he dicho que si quieres detenerlos y registrarlos, primero tienes que conocerlos. Hace un tiempo,
detuvieron en la calle al hermano de un amigo mío por posesión de drogas, y a pesar de que no tenía mucha cantidad, era la suficiente como para que lo arresten. Estuvo preso por un tiempo, y todo eso se podría haber evitado si alguien le hubiese ofrecido ganar dinero de otra manera, o bien, dado la oportunidad de tener un trabajo. Y la verdad es que las cárceles son un negocio. Quiero decir, alguien cobra por cada persona que cae presa. Que alguien conocido tuyo vaya a la cárcel por poseer drogas o portar un cuchillo te da una lección, porque te hace pensar en si estás haciendo lo correcto o no, y te hace replantearte las cosas. Sin embargo, para la mayoría eso no es suficiente. En las cárceles pasan más cosas que en la calle, y no escuchamos sobre eso en las noticias. Hay muchas muertes en las cárceles porque las pandillas existen también dentro de ellas. Yo pienso que la desigualdad social es lo que hace que existan las pandillas, y en su defecto, haya tanta violencia. El mayor ingreso de dinero de las pandillas es predominantemente a través de la venta de drogas. Entonces, como el 90% del dinero proviene de las drogas, si las legalizan, va a haber mucha demanda, y por ende, las pandillas comenzarían a pelear aún más, porque el mercado estaría abierto. O bien, podrían desestabilizarse. Y eso podría darse por el simple hecho de que las empresas farmacéuticas, que tienen mucho poder, comenzarían a involucrarse. Y eso disolvería por completo las pandillas. Es decir, ¿tendrían dinero para comprar armas? ¿Tendrían dinero para financiar las guerras entre pandillas? Probablemente no. Una de las razones por la cual yo, como muchos otros jóvenes, comenzamos a portar cuchillos es porque nos sentíamos inseguros. O también porque, como es normal escuchar que apuñalan gente, uno quería protegerse. Sin embargo, no creo que haya una solución rápida para intentar cambiar esto. En mi opinión, la manera de resolver este problema no es generando más miedo, porque ya sabemos que eso no funciona, sino mostrando las consecuencias de ciertas acciones. Lo más importante es darle a la gente una oportunidad. Las personas que se unieron a las pandillas lo hicieron porque querían sentirse queridas y apreciadas por alguien, y eso es porque no recibieron afecto en sus casas. Es decir, cuando haces algo bien, los miembros de la pandilla te respetan, y eso te hace pertenecer aún más. Los centros juveniles han ayudado a muchas personas a no desviarse del camino y tener una buena vida, ya que son lugares seguros en donde varios miembros de diferentes pandillas pueden hacer música, jugar al billar o al baloncesto juntos, sin que haya problemas. El hecho de que algunos miembros hagan cosas que les apasione, es decir, tengan aficiones, hace que pasen menos tiempo en la calle, y por ende, tengan menos posibilidades de meterse en líos. Las escuelas cumplen un rol importante en la cultura pandillera. Y eso es porque he visto que sí, por ejemplo, hay una escuela que está dentro de las zonas donde hay una guerra de pandillas. Hay muchas posibilidades de que haya problemas dentro de ella, y también sucede lo mismo con las cárceles. Creo que será necesario que la gente salga a las calles y proteste en contra de las pandillas, para acabar con ellas y la violencia. Pero debería ser una protesta masiva compuesta por todas las clases sociales. Voy a ser honesto. Creo que la situación de las pandillas aquí en Londres va a empeorar aún más de acá a 10 años. Y además, pienso que la cultura y la violencia pandilleras van a estar aún más involucradas en la sociedad. Quiero decir, las pandillas de Londres, en mi opinión, serán el ejemplo a seguir de muchas otras de otros países. Y hay muchos jóvenes que no ven la gravedad de las consecuencias. Es más, piensan que estar en una pandilla es genial, y lo sé porque yo pensaba eso en su momento. Y la verdad es que, bueno, pienso que de acá a 10 años habrá más criminales caminando por las calles de Londres. Tratar de salir de una pandilla es una de las cosas más difíciles. Pero yo tenía que hacerlo porque la situación había llegado a un límite. Para lograrlo, tuve que mudarme a otro distrito del que yo estaba viviendo en ese momento. Y decidí hacerlo, porque había visto a mucha gente morir, y también porque me habían apuñalado. En ese momento supe que tenía dos opciones. Una era terminar en la cárcel, y la otra, apuñalado o muerto. Quiero hacer hincapié en ese momento de oscuridad que tuve, ya que fue el momento en el que me di cuenta de que realmente necesitaba tomar las riendas de mi vida. Sin embargo, debo admitir que no fue fácil, es decir, tuve que tomar coraje e ir a hablar con mis superiores, y decirles básicamente todo lo que estoy contando ahora mismo. Les dije que había tocado fondo, y que no estaba en mis cabales como para seguir en la pandilla. Luego de eso, no volví a hablar con ningún miembro de la banda. De hecho, me aconsejaron que me aleje de la zona en la que ellos estaban, por eso, me tuve que mudar. Y como yo pude salir de esa situación, siento la responsabilidad de ayudar a otras personas. Desde que me alejé de las calles, mi prioridad número 1 fue enfocarme en mí mismo para tratar de ser mejor persona.
y actualmente trabajo como mentor y profesor. Paso los días conversando con jóvenes en escuelas, prisiones y universidades, para ayudarlos a tomar mejores decisiones. Además, trabajo como profesor para ayudar a personas a entender sus propósitos y valores como seres humanos. Por supuesto que hice cosas malas en el pasado de las que me arrepiento. Pero ahora que trabajo con jóvenes y adultos, me doy cuenta de que no sería capaz de ayudarlos si no hubiese tenido la vida que tuve.